pues ya nada más era por querer pertenecer, ¿no? Y es que en ese momento, los que estaban en el salón, pues unos sí se veían chidos, ¿no? Y pues yo todo moreno y con mi fleco, pues de dónde, ¿no? Pero aún así, ¿no? Me empezaba a echar dizque mi flequito por acá, ¿no? Sí, como la Nada mitad más de así, ¿no? frente, De ¿no? lado. Simón. Me empecé a clavar un poquito más porque en ese momento, como medio año de segundo de secundaria, entró un chavo que venía de Estados Unidos. Ujú. ¿No te acuerdas? Sí, sí, sí. Él y su hermana, a su hermana la mandaron hasta el D y a él le tocó en el C. Pero ese cuate se tomó muy en serio el emo. Entonces yo también pues me empecé a clavar ahí, ¿no? Entonces de cuenta que ya que se iban los maestros, en lugar de que te apurara a hacer lo tuyo, así se salía el maestro y córrele con el emo, ¿no? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este canal en la Mira Vlogs, en esta nueva sección que hemos llamado Conversaciones sin Fronteras. ¿Por qué el título? Bueno, pero vamos a dejarlo ahí. ¿Cómo estás, carnal? Preséntate con la gente. ¿Qué onda, carnal? Pues bien, ya en esta ocasión nuestro segundo episodio. Ahorita pues les vamos a más o menos comentar de qué va esto. Pero bien, carnal, bien emocionado, creo que está chido porque así le tenemos más tiempo, ¿no? Hay más Tenemos tiempo. más chance de grabar y pues esperemos sea de su agrado. Pues iniciamos. Bueno, amigos, pues sí, estamos bien, ¿no? Vamos a empezar este episodio. Y bueno, ¿por qué le pusimos este nombre, Conversaciones sin Fronteras? Porque creo que este podcast, que más o menos le vamos llamando así, en lo que va agarrando forma, pues está abierto a diferentes temas, a diferentes puntos de vista. Y bueno, pues así es nuestra nueva sección, ¿no? Más que nada Conversaciones sin historias, ¿no? Fronteras. Historias, principalmente, que es lo que tratamos o vamos a tratar de plasmar en este canal. Y bueno, pues vamos a empezar. Bueno, gente, pues estuvimos pensando mi hermano y yo de qué podría tratar este episodio. Y bueno, en este caso, pues creo que estaba un poquito entretenido, al menos para nosotros, y la poca gente que nos conoce y nos dijo que estaba bien el contenido. Creo que vamos a seguir este mismo hilo de las épocas pasadas, ¿no? En este caso, como les recordamos, son historias nuestras. En este caso creo que vamos a entrar a el tema de la escuela. Pero bueno, queremos entrar en el tema de ahora de la secundaria. Nosotros entramos a una secundaria técnica en, En cierto lugar de Puebla. en cierto lugar de Puebla, pero bueno, fuimos a hacer examen de admisión como toda escuela. En aquella época no sé si todavía se hace lo mismo, pero bueno, pasamos y ahí nos recibió una prefecta. Obviamente entrábamos en el mundo de la secundaria y no tendríamos como que la idea, ¿no? De que era ya estar en un tipo de escuela diferente, ¿no? Sí, porque había como varios puestos, no nada más director y maestro, no, ahí era ya saben, ¿no? Lo que era el director, subdirector, coordinador, o bueno, en este caso nosotros era coordinadora, trabajadora social y prefecta o prefecto. Y aparte los maestros de cada materia. de cada materia, y cada maestro en este caso tenía cargo, siempre les decían asesores de cada cierto salón, o sea, todos los salones, todos los grupos tenían un maestro que era encargado de ese salón, pero pues ya saben ustedes, ¿no? Que aquí el cambio de la de primera secundaria, que ahí era por materias, ¿no? Tengo entendido que antes, bueno, por lo menos en esa escuela a la que fuimos, nos comentaban que antes tú te movías de salón, o sea, aquí como vamos a suponer, como en las películas, ¿no? No se han visto de ahí, de Estados Unidos, que terminan y todos agarran su mochila, toman y suena el timbre y ya agarran su mochila. El salón, salón, ¿no?, era de los profesores. El salón de los profesores. Bueno, así me parece que era, me acuerdo que así nos dijeron. Y en este caso ya no, Cuando porque pues era mucho desorden eso de que todos se salieran, de aquí a que entraran y se acomodaran. No, y es que era una escuela, pues una escuela relativamente mediana, porque todavía ni siquiera estaba bardeada. Ajá, tenía pura malla. Pura malla, entonces. Lo que pasa es que no fue en un cierto. Era en un pueblo, ¿no? Sí, como un cierto municipio, un poquito. Llegando a un municipio más alejado de aquí de lo que es el centro, a lo mejor. Pero sí estaba bien la escuela, nada más lo único que no tenía era barda, no estaba bardeada, era pura malla, ¿no? Puro enrejado. De hecho, estábamos, ahora sí que luego de los salones, ya de los terceros, veías las milpas, ¿no? Porque estábamos así como en el. Sí, porque estábamos en el campo, ¿no?
Entonces se veían ahora sí que las milpas, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Los terrenos ya sembrados, ya cuando eran tiempos de lluvia, pues ya, ¿no? Sí, Entonces estaban se crecidos. decía que se salían de pinta, porque incluso había unos hoyos en las mallas, ¿no? Sí, o las mallas así como colgadas, pues Ajá, porque agarrar y se se aventaban. brincaban, o sea, no faltaba quien se salía de pinta, ¿no? Bueno, Y, ese tema vamos. O sea, le y estábamos bueno, explicando eso. De que sí, de eso se agarró esta acción de que ahora los alumnos se quedaban en el salón y el único que hacía el cambio eran los maestros. Entonces, cada hora, porque eran materias por hora, ¿no? Cada hora ibas cambiando de maestro. Había otros que creo que te daban 2 horas, ¿no? Dependiendo de la materia. sí, Eh, nosotros nos quedábamos en nuestro salón y ya cada hora el profesor cambiaba, cada sí, hora sí. llegaba uno. Entonces, bueno, pues esa fue como que Un contexto, ¿no? De la ajá, escuela de como cómo tal. era nuestra escuela, el sistema que se manejaba ahí. Como todo el lunes, honores a la bandera, ¿no? Algo clásico. Y bueno, pues estábamos recordando de cómo era cuando nosotros entramos a la secundaria. Primeramente, nosotros nos tocó, supuestamente ya cuando fueron nuestros papás a ver las listas de todos los que quedaron en la escuela, porque saben que el examen de admisión era para que el que pasaba se quedaba y el que no, pues no podía entrar. Sí, claro, no era como el acceso a Y ya todos. ahí los agrupaban ya tal cual, tal persona en tal salón y tal grupo y grado, ¿no? Entonces, nosotros nos tocó en primer año de secundaria, en el grupo A, había cuatro, estaba el A, el B, el C y el D. Sí, de edad A del B. nosotros nos tocó primeramente en el A. Aproximadamente estuvimos como que 15 días más o menos. Sí, fue poco. 15 días estuvimos en el mismo salón, nada más que después llega el director diciendo que no podía haber hermanos en ningún salón juntos, tenían que separarlos. Entonces, en este caso, en nuestro salón éramos nosotros como hermanos y había otras dos hermanas. Ujú. Y pues nos separaron a nosotros, no sé qué tuvo que ver, que, bueno, Yo creo que a quien cayera, ¿no? Pues ajá, eran hermanos. bueno, nos sacaron de ese grupo, nos mandaron, bueno, en este caso a la chava y a mí, nos mandaron al grupo C. Entonces, mi hermano estaba prácticamente en la entrada de la escuela hacia un lado y a mí me mandaron hasta atrás, ¿no? Ya era el penúltimo, Y ¿no? bueno, como estamos acostumbrados a una primaria no tan grande, o sea, y la escuela la verdad estaba grandecita, ¿no? O sea, Sí, sí, estaba estaba muy bien grande. hecha. No, la verdad no me quejo de la escuela, o sea, estaba bien, lo único malo que les digo que era que no tenía bardas, pero nos mandaron hasta el último y estaba chido porque pues entre árboles, la verdad es que sí tenían muy bien cuidada la Ya escuela. saben, las típicas jardineras, nada más que aquí sí dejaban los árboles grandes. Jardineras grandes, ¿no? Sí, sí. Arbustos grandes, Y era nada de como por que, niveles, porque me acuerdo que entrabas, era como la parte alta, ajá, y estaban como que iban los bajando. primeros salones de este lado a la mano Creo que izquierda los y primeros la... estaban en medio. No, 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 estaban de este lado de la izquierda, así como entrabas. Es que era Ah, sí, que después los la cambiaron, cancha ¿verdad? principal, ya saben, la de honores a la bandera y toda la onda. Y había más arriba estaba otro donde estaba la cancha de básquet, no sé si te acuerdas. Ujú. Bueno, pero la cuestión es que, imagínenselo así, iba como por escalones, iba como que bajando. Entonces tú entrabas, se puede decir que en el segundo, y arribita, así ya para atrás estaba la cancha de básquet. Después bajabas, que será como unos, ¿qué tanto sería de No, altura? pues, Como 1,5 metros, y estaban los siguientes salones, eran segundos me parece, y más abajo iban los terceros. O sea, pero ya está abajo. hasta eso estaba como trabajada como por niveles para que también hubiera como que ciertas divisiones, No ¿no? hay cierto orden. Ajá, y Ujú. cierto orden sobre los grados y los salones. Estaba bien hecha, la verdad esa escuela me gustó mucho, la verdad me gustó Sí, mucho. sí, 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 fue Entonces, muy bueno, chida. nos separaron y pues yo, bueno, por decir, yo voy a contar mi experiencia y luego la experiencia de mi hermano, ¿no? Él va a contar la suya. Pero a mí cuando me separan, pues ya me había acostumbrado, ya había conocido a la gente que estaba en el salón de la, ¿no? Sí, pues échenle 15 días sin conocer a nadie desde 6 Y los años, poquitos que medio y a lo hablábamos, mejor se llegaron a colar unos cuantos que conocíamos de esta cierta primaria, ajá, una que otra. pero de otros salones, ¿no? En Ajá, este a lo caso mejor en de la la, misma escuela llegaron unos que otros que conocíamos de la primaria, ¿no? sí, Pero pues no, no, ahora sí que nada no que era ver, como que nos que nos habláramos, no, la verdad, nada más habláramos. eran así de, te topé 6 años en la escuela, pero nada que ver, ¿no? Sí, sí. Entonces me llevan al C y pues llego a un salón diferente, o sea, la verdad me dio cosa. Y quiero enfatizar que al menos yo me sentía de morrillo, era yo muy tímido, demasiado tímido, ¿no? Muy inseguro, siempre fui así, ¿no? O sea, no sé.
y llegar a un salón nuevo como que no me daba mucha seguridad, ¿no? Pero bueno, pues llegamos y pues la gente, bueno, la gente, los chavillos, pues sí, ahí me aceptaron, ¿no? Prácticamente como que se les hizo raro que llegara uno nuevo porque ya habían agrupado a los grupos, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Pero en este caso se les explicó, ¿no? ¿Saben qué? Pues este cuate llega acá porque pues no se puede tener, etcétera, ¿no? Y bueno, pues llegué y pues todo normal, ¿no? Ahí conocí a, pues ya saben, ¿no? Yo creo que conoces a alguien que se puede decir que es como que tu mejor amigo o con el que más cotorreas, o sea, finalmente, ¿no? Y bueno, dentro de esto, pues ya, bueno, salen varios temas, pero pues creo que me aceptaron bien y pues creo que sí fui bien recibido, ¿no? Eso sí, no faltaba el compañero Gandaya, ¿no? Que pues eran los más altos que hacían bullying, ¿no? Porque a nosotros nos tocó, bueno, al menos a mí me tocó que me hicieran bullying, ¿no? Al menos hasta el tiempo que estuve en la secundaria. Pero de ahí en fuera, pues estuvo todo bien. No sé, mi hermano, cómo estuvo cuando yo me fui. Pues estaba yo ya, ahora sí que no. Pues no había tanto problema, todo, Ajá, porque no, pues pues yo me finalmente, quedé así como llegué, ¿no? Yo nada más que, pues, a mí me sacó de onda, güey, que yo, bueno, o sea, ya cuando empecé a prestar atención que había ciertos alumnos que tenían cara de señores, güey, que había, güey, bueno, o sea, alumnos, pero como de, en ese entonces, ¿qué, cuántos no tendríamos? sé, ¿13 años? no, que Había, teníamos creo 12, porque nosotros entramos creo que entramos un no a poquito la antes. edad de Ujú. una persona, entramos un año La antes. cuestión es que Teníamos como 12 años. yo cuando llegué a preguntarlos la edad a ciertos, yo decía, yo es que están muy grandes, ¿no? ¿De cuántos años? Pues a mí, por ejemplo, había uno que se llamaba Antonio, que le decían Pony, un güey, Ajá, sí, medio me acuerdo. era de este lugar, ¿no? Era como local de por ahí, grandote, ya así moreno y todo. Dije, no, este güey, qué pedo, se ve muy. Está Ya muy grande. medio le hablábamos, ya sabes, con el tiempo, tenía 17, güey, 17 y en primero de años. secundaria, era pues estábamos en Fíjense, no sé primeros. qué irregularidades había ahí, Y ¿no? no era el único, habían varios, o Creo sea, que habían sí. varios. Sí, Creo porque que después decían que porque reprobaban. Yo decía, la madre, pues cuántos. ¿cuántos años Creo que reprobaron, no? ya salió una generación y este güey todavía no pasa, ¿no? Casi dos, ¿no? Ajá. Entonces imagínate, güey, de 12, ponle 12, 3 años, dependiendo, es la edad promedio, ¿no? En la que entras. Y decir, no, pues tengo 17, 16, dices, la madre, es para que fueras en bacho o fueras Bachiller, a y ya entrar casi en fueras a bacho, ¿no? salir, ¿no? Prácticamente. Ajá, como en primero o segundo, güey, dependiendo, ¿no? Entonces, sí, de ahí, pues, a lo normal, porque también cabe aclarar que en mi salón por lo menos eran todos como que bien tranquis, güey. Eh, ya a lo mejor sí como, ya después de cierto tiempo, sí Eso, salió como que la bandilla, ¿no? pero que en segundo, creo, ¿no? No, O en en primero, otro. güey. Ya saben, Este, ¿no? No falta, bueno, creo que todos, ¿no? No falta en un salón de clases o en todo grupo que no falta el que se cree muy valiente, el que se cree más que otros, o el que es problemático, el que es el más menso del salón, el que es más inteligente hay del de salón, todo. el más artístico del salón, ¿no? O sea, hay de todo, ¿no? Y en este caso es lo que dice mi hermano. Sí, salió ahí Lo que pasa que eran más, en este salón eran la mayoría locales, güey, de este lugar, ¿no? Ah, Donde ya, eran estaban de allá de así. ese pueblo, Muy ¿no? pocos ya éramos para acá abajo, ¿no? Entonces, la mayoría de ellos, pues ya es que estaban más grandes, o sea, te digo, no sé por qué, ¿no? Sí, nos llevaban 3 años fácil, o sea, la mayoría. Y me acuerdo que hicieron su bandita, ¿no? Ya sabes, de estos que en la escuela en receso andaban la bolita, ¿no? Y de hecho, yo andaba yo con ellos en primero. ¿Y cómo fue que te ganaste ese Este, lugar? pues porque empezamos a hablar, no me acuerdo cuál Se era el de llevaban. atrás, me empecé a hablar con el de atrás, ni me acuerdo quién estaba atrás de mí, pero por él fue que me empezó. Y la cosa es que yo andaba yo con ellos, ¿no? Aquí es donde empiezas a ver las diferencias, ¿no? De que ya es otra onda, ¿no? De que aquí ya es a lo mejor como por ciertos grupos que se empieza a dividir el salón, ¿no? Porque no falta el que no le habla a nadie, está solo, o los aplicados, que de plano Van a son los estudiar, ¿no? que, Y ajá, los más son cerebrillos, no les dijeran, que ellos de plano a lo que van, en ¿no? su mundo, de hecho incluso veía muchas veces que ni a receso salían, se quedaban, bueno, por lo menos habían En tu salón. varias, niñas en este caso, ¿no? Porque pues, éramos niños, que se quedaban así en su lugar, sacaban su tortita y comiendo, en este caso, Leyendo eran, o algo. ajá, leyendo, claro, había unos que ya tenían teléfono, güey, de estos No, primeros imagínense, Nokia. 12 años. Nosotros no teníamos celular, ya les comentamos en el anterior que
fue hasta los 16. Ajá, bueno, pero eso ya fue. Ajá. O sea, yo creo que estaban en su celular ahí escuchando rolas o con sus audífonos, pero estas ciertas, pocas, Que, bueno, contadas, para que güey. la gente más o menos sepa entre qué años estamos, qué teléfonos habían, no sé si te acuerdas de alguno. Pues el Nokia clásico este deslizable, que no sé ni cómo se llame, güey, pero que Eran tenía unos botoncitos así al lado de la pantalla, pero era deslizable. uno grueso, Un ¿no? Que rojo eran por lo con general rojo blanco. o gris, ¿no? Ya saben que si encuentro la foto aquí se las pongo, pero Rojo con blanco o rojo con azul con blanco, ¿no? ajá, sí, sí. Era muy famoso Este, con ese lentecito, ¿no? De Nokia característico, su y a lo lente mejor aquí cuadrado. vamos a entrar un poquito otra vez en los teléfonos. Ya no vamos a tocar ese tema, vamos a ir nomás como por encima. Ahorita que lo estoy pensando, muchos se quedaban en el salón, güey, porque aquí en esto, fíjense, en esos tiempos, como en el 2007 más o menos, 2008 más o menos, una prox, Ujú. esos años, es cuando empezaron a salir los videos de internet, güey, que ya empezaba a surgir el internet, ya más, accesible, porque ya había cafés, pero ¿a qué voy, güey? Que, bueno, nosotros en este caso, pues no tuvimos, pero veías a los morrillos, güey, con los fones así pegados, ¿no? No sé si te Con acuerdas. infrarrojo, pasándose Y los decíamos, ¿qué videos, pedo con ¿no? eso, no? Y ya cuando hacías amistad, todo el pedo, eh, pasaban tus videos, los archivos de la música por infrarrojo, güey. No, pero bueno, o sea, esto pertenece a esos tiempos donde estamos ahí. ¿A qué voy? Que muchos morrillos no salían porque estaban ahí, o la bolita estaban viendo un celular, nada más un celular, porque no Ujú. todos tenían, y viendo los videos de terror, güey, de accidentes, cualquier madre, ¿no? Que salía en esos tiempos, porque no había como tal, como censura, era cuestiones de que si tenías el video lo veía, ¿no? Y ya de ahí en fuera, pues salías ya no a jugar, pues ya no estabas en la primaria, nada de que de atrápame y eso, ¿no? O sea, no, ya ahí era de que si desayunabas, yo creo que, por lo menos yo, creo que yo me comía la neta, yo me desayunaba yo adentro y me salía yo ya después, pero como andaba con estos morrillos, pues andábamos, nada más andas caminando, ¿no? Dando de vueltas y que risa y cotorreando, o sea, lo que fuera, ¿no? En el momento. Eh, Y pues de ahí en fuera, pues era lo mismo, ¿no? Lo que era esperar el receso y ya regresabas otra vez a tu clase, pero a ver tú cómo era más o menos. Ah, digo, porque mi salón, la neta es que estaba bien aburrido, o sea, no había como que o sea, mucho cotorreo, pues, ¿no? Pues en el mío, pues había de todo. Creo que cuando salíamos al receso, pues algunos jugaban, ¿no? Pesado. Otros se quedaban en el salón porque no tenían amigos. Y como dice mi hermano, tocó ese punto donde te das cuenta o empiezas a dar cuenta que donde hay un grupo de gente se divide siempre, Sí, ¿no? lo que te Siempre. digo. En Dijéramos este cada quien caso, las bolitas, ¿no? ajá, como en el episodio de Malcolm el del medio, algunos lo vieron, ¿no? Sí, Cuando se juntan los raquetos, los skates, skates, ¿no? Los los que juegan inteligentes, fútbol, etcétera, ¿no? Algo ajá, así. Entonces, en este caso, eh, me empecé a juntar con un chavillo, que de hecho me caía re mal. No sé por qué luego la gente que más me caía mal en un principio son los que recién yo, pues yo creo que de era nada repente más ya la nos vista, hablamos ¿no? muy De bien, que ¿no? te caía, no, o sea, no te No agradaba, te güey. agradaba, ¿no? Entonces, pues empecé a platicar con ese vato y como que yo creo que la secundaria, creo que todos estarán de acuerdo que es una etapa de la vida donde empiezas a despertar, ¿no? A la vida. Te empiezas a dar cuenta bueno, obviamente vas creciendo, ¿no? Te van gustando las niñas, ¿no? Ya, este, empiezas a tener ciertos roces con otras personas, no sé, empiezas a ver muchas cosas, empiezas a conocer las traiciones, ¿no? Los problemas, entonces, en este caso, pues así fue. Cuando yo salí al receso, pues en un principio, pues obviamente no le hablaba yo a nadie, ¿no? Pero creo que mi jefecita nos echaba una tortita, ¿no? Sí, Siempre pues nos lo que echó comías, pues tortitas, ¿no? puras tortas, ¿no? Y pues medio me la comía yo, de hecho antes de salir al recreo, porque como me las comía yo antes en la clase, Ajá. hacía escondidas, ¿no? Y ya para que cuando ya tocara el receso, pues ya me salía yo a echar cotorreo, ¿no? Pero pues igual, ¿no? Empiezas a conocer a la gente y como que te empiezas a pegar con uno y luego así, ya después cuando ves ya tienes un grupito ahí. Y tardó hasta que estuve mucho tiempo con este chavo que les comento que, pues este cuate creo que tenía un poquito más de calle,
puede decir, porque si lo pongo en comparación con nosotros, pues no éramos vagos, ¿no? O sea, no éramos tan vagos a esa edad. Pero a este cuate creo que sí, ¿no? Lo que En el pasa lugar que le daban libertad, ¿no? O sea, tenía de más salir más a libertad la calle y todo era onda. y aparte tiene mucho que ver en el círculo de social donde tú te desenvuelves, ¿no? En este caso, este cuate estaba en una zona donde se juntaban muchas banditas, ¿no? En aquellos tiempos, las famosas bandas, ¿no? En aquel momento. Entonces este cuate, se puede decir que prácticamente venía como medio maleadón, ¿no? Medio maleado, ¿no? Y nosotros como que, bueno, al menos yo, apenas estabas como que despertando, ¿no? A la vida real, ¿no? Me empezó a recomendar músicas vulgares, que es lo que empiezas a conocer, porque pues Es es, música urbana, güey. O bueno, sí, sea, es como este, tal, como lo que le decía la otra vez. Ya es géneros que te gustan diferentes, que a lo mejor está uno acostumbrado y a lo de los justamente, jefes y eso, pero fue música que de momento fue un cambio, ¿no? pues iba Porque saliendo, finalmente para la época de los que estábamos escuchándolas en ese momento, pues te gustaba, ¿no? Y bueno, de repente, ¿no? Se dio la noticia que empezaban las famosas tardeadas. Ya yo creo que como a medio año, ¿no? Ponle a medio año de empezar el sí, ciclo, creo ¿no? era cada, no sé Nosotros no cuántos semestres. sabíamos, no sabíamos que era una tardeada, porque pues, les repito, no éramos como que andar en las calles, etcétera, pero les pedimos permiso a nuestros papás, nos dieron chance, ¿no? Porque era de final de clase. Y allá en esa escuela había un salón de mecánica que estaba enorme, estaba largo y estaba bien altísimo ese Bueno, salón. para esto tienes que dar el contexto. Cada quien usó. Se supone, no, de esto que dices, Ajá. se supone que las tareas se hacían cada ciertos meses, que se puede decir que era una fiesta Un relax, para ¿no? para toda la No, escuela. y era un relax para todos. Pero esto lo empezaban a anunciar, creo, unos cuantos días antes, o Bueno, sea, una semana, unas semanas unos 15 días. en las ceremonias de los lunes y también se acuerdas que pasaban por salón Ajá. a hacer la invitación, hacer la invitación pues a los morros, a todos los salones, que va a haber una tardeada, ya te empezaba a explicar, ¿no? Este es un baile donde va a haber DJ, va a haber música y pues pueden asistir, ¿no? Gratis, o sea, esto siempre lo hacían cada fin de semana. Bueno, cuando tocaba siempre era un viernes, Un ¿no? viernes. ¿A qué hora era esto? Me parece que por muy tardar, la tardeada empezaba creo a las 2 de la tarde, porque era después de las actividades, y ya después de Como a las las... 4. También no era mucho tiempo, ¿no? Como 4, 4:30 creo venía saliendo. Como sí, porque pues obviamente también no es como que vámonos hasta la noche, ¿no? O sea, lo que voy es que era un cierto tiempo desde entrada y salida. Entonces, después de las actividades, ya toda la emoción de que no, pues ya vámonos Ya sabías que el día a se había cotorrear llegado, más que ¿no? nada, ¿no? Porque pues era un desestrés, que la escuela contrataba un DJ, y en este salón que menciona mi carnal, pues era el más grande, creo, ¿no? Un Era salón grande, así vacío. era el taller de mecánica. Estaba largo y estaba alto Ajá, y estaba ancho. O sea, altísimo. estaba grande, pues, Sí, ¿no? sí, estaba Era el más grande espacioso. porque prácticamente eran como 2 salones y medio aproximadamente abarcaba ese salón, estaba enorme. Y era por eso que ahí se hacían las tareas. Entonces, los de tercero, hagan de cuenta que los directores le encargaban a los de tercero, a cierto salón, pónganse a decorar les toca a ustedes decorar, ¿no? O sea, la escuela daba las cosas o lo pedían a los papás, y ellos se encargaban de tapar los vidrios para que se hiciera oscuro, que las lucecitas, uno que otro adorno, pero pues era prácticamente nada más para que fueras a bailar, porque no era como que hubiera comida, había bebida, ¿te acuerdas? No, No había nada, ¿no? O sea, nada más era no, para que pues es que fueras no a es como cotorrear. ni vos que te vendieran alcohol, güey, pues no. No, pero pues una agüita, algo, ¿no? No, 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 de hecho Creo que no, incluso ¿verdad? entrabas y me acuerdo que había una como jaula alta donde ahí todos aventaban sus mochilas porque no puedes estar con mochilas. Ajá, sí, Ahí todos, cierto. y el pedo era después, ¿no? Para buscarla porque Y se quedaba agárrate tus enterrada. cosas de valor, porque si no Ajá, ya te daban vuelta, porque ¿no? pues ni modo de dejar ahí todo, ¿no? Y estaba, bueno, ya saben, ¿no? Llega la fecha y ahí vamos, ¿no? Pues ya, ¿no? Pues nosotros vamos, ¿no? Creo que eran, Es que había dos facetas, no sé si te acuerdas, güey. Había una que era desde el de que terminaba el día normal de clases y asistías todos con uniforme. A lo mejor había una que otra que yo creo que lo siguen aplicando los chavos de ahora, ¿no? Que te llevabas una playerita abajo del uniforme y ya después te la quitabas y ya por lo menos andabas a hacer una playerita, pues ya, ¿no? De que te diferente. gustara, ¿no? Entonces, era esa, y no te acuerdas que, por ejemplo, en los días festivos que creo que, si no me equivoco, el Día del Niño, que pues era, como decía, el día del Día de los Jóvenes, como decía, Ajá. en lugar de Día del Niño,
nos hacían esa madre. Yo creo que eran nada más, o sea, eran tardeadas normales y los que he visto eran festivales, ¿no? De Por ciertas eso, fechas sí, especiales, ¿no? porque hay, bueno, en esta otra, pues, ¿cómo se diría? Bueno, cuando se hacía estas tareas, ya te pedían ropa normal, ¿no? De calle, Ropa de civil, como calle. lo conozcan. Entonces tú ya ahí tenías chance de irte vestido, pues, como quisieras, ¿no? Cada quien, pues, normal. ¿Por qué? Porque como iba a ser un convivio, pues se supone que el convivio era cada quien en su salón y todo eso. Pero bueno, primero termina la No, normal. sí. Y pues ya total llegabas, todo oscurito, ¿no? Y ya saben, ¿no? En esos tiempos, ¿no? Pues ya no falta el morrillo que dice, me gusta esa morrita, ¿no? Esas edades, ¿no? Sí, Y sí. ya me paro, ve. Bueno, en aquellos tiempos era así, no había celular. Ah, Sí había, pero pues casi bueno, o no. sea, sí, pero o sea, no había WhatsApp más que nada, como para estar mensajeando, pedir No, número no, y eso. lo que pasa que ya era así, era de tenerlos bien puestos y llegar y acercarte, ¿no? Y oye, No, o las acá, o las cartitas. cartitas, mandabas ahí En este a caso, otra pues eran persona. papelitos o una carta expresando lo que querías, ¿no? Abiertamente, y bueno, ya la mandabas, y pues si te mandaban a volar, pues ya ni modo, ¿no? Pero era así la manera, ¿no? Entonces se acostumbraba a que ya sea que mandaras una carta, un recadito, o mandabas a un amigo, dile que quiere andar conmigo, ¿no? Así directamente, ¿no? O nada más era el simple hecho de que, o sea, llegabas a tocar, ¿no? Que dice mi amigo que le gustas, o dice mi amiga, o sea, nada más era así como que un recado. Sí, Y o ya de ahí sea, partía, algo ¿no? básico, ¿no? Y ya de ahí si se daba, pues ya, ¿no? Pero era un poquito más directo antes, ¿no? Y bueno, pues finalmente, o sea, ibas a cotorrear, pues a convivir ahí con los cuates, ¿no? Que tu grupito y ver a las morrillas, ¿no? De repente quien te gustaba, Claro, ¿no? sí había los que bailaban, pero aquí Ya empezaban a salir yo, como que, bueno, yo recuerdo que por esos años fue recién que salieron, pues, estos géneros, nuevos, ¿no? Que fue en ese entonces el reggaetón, pero era pues obviamente los primeritos, ¿no? bueno, punto que no salían, pero estaban en su, como que empezaban a salir en su apogeo el primer reggaetón, ¿no? La primera ola del reggaetón. Ajá, o sea, sus primeros Porque en ese grupos, tiempo se escuchaba mucho el Niga, ¿te acuerdas? Que eran las rolas que siempre sonaban, ¿no? Ya saben, ¿no? Como en todos los años, la hay una factoría, rola, creo. hay una rola que resalta, ¿no? En todas, y es la que Sí. está de moda, no sé, un mes y ya, ¿no? Deja ver si puedo poner que sea el coro ahí de fondo. Y bueno, pues te ponían, ¿no? Ya después todos cantando, ¿no? Porque pues estaba chavillo y te gustaban. En ese tiempo yo creo que, pues, al menos nosotros, creo que todos no encontrábamos como que un gusto, y pues prácticamente éramos como que si todos oyen esa, pues nosotros también, ¿no? Entonces ya el DJ ponía la rola más famosa en aquel momento y todos, ¿no? Así Pues gritando, cantando y pues que cantando a todo bailando, pulmón, ¿no? ¿no? Y ponían estas luces como de estrobo. Y, o sea, Ajá, como hagas de cuenta, como en ¿cómo? un antro se puede decir, pero pues puros Pero chamacos, ¿no? así, Este, casero. y también, pero ahí la cuestión es que variaban. En ese entonces también salía esto del duranguense, que fue pues, un género de acá de México, porque te ponían rolas, pues, Eso yo creo que fue estos, pues para segundo de año, porque primero fue puro reggaetón. ¿sí fue en segundo? Sí, porque Bueno, o sea, pero pues, ahí va dentro de, ¿no? La cuestión es que, bueno, yo también, bueno, me acordé ahorita que pues estabas ahí, como tú dices, ¿no? A lo mejor te gustaba por ahí una niña, lo que quieras, y muchos aprovechabas, lo ¿no? que hacían, se acercaban a la cabina, ¿no? De este güey, del Dedicar rolas, DJ, ¿no? y le escribías en un papel, ¿no? Para Tal tal, rola para tal, y de este güey tal persona, los ¿no? leía, ¿no? Y a ver si, o sea, ya le bajaba las rolas y tal Está persona chido eso. te le dedica esta rola, una pone tú del Niga, ¿no? La de te quiero para tal persona, ¿no? Y donde estaba la morra, por lo regular, empezaban a gritar, ¿no? De que, no, pues es ella, ¿no? Casi, casi, La ¿no? Ya señalaba, saben, ¿no? estos pinches burretitos así de niños de, ¿No? ¿no? Entonces, eso era Pues pues era algo de dentro lo del que se cotorreo, disfrutaba ¿no? ahí, ¿no? Dentro del Que cotorreo. eso es lo que te llenaba, ¿no? En el momento. Y yo, por lo menos yo en mi caso, siempre y desde morro y hasta ahorita, la neta no me gusta bailar y creo que a ti tampoco, güey. No, bueno, en aquel Eso momento como nunca, que lo hacías más que nada como para pertenecer, ¿no? Puro y capaz, ¿no? era, Ese. y era así con su tambora bien, Le bien. hacías así, ¿no? De ese de lado. Ahí en las tardeadas, ¿no? Y después se te Ajá, salía, disque sí. lo bailarín, ¿no?
Bueno, Ya yo la nomás neta, por lo veías, menos ¿no? yo no. Yo la Yo neta sí, sí te yo, puedo yo sí, decir que yo no. porque No, yo la neta de, nunca. de repente, pues no sé, ¿no? Ya te envolvía la rola, ¿no? Porque pues en ese tiempo, pues era lo que estaba de moda, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de luego saltabas a eso, ¿no? Porque pues ya sabes, era un revoltijo ahí de ideas, de música que estaba de moda un tiempo y luego llegaba otro y así, ¿no? Sí, sí. Pero sí, sus pasos parecía que estaban De lado, ¿no? convulsionando así. Y así, sí, no, yo había unos que eran de allá del pueblo, de allá arriba, esos de una vez, era, se proyectaban así, la hacían de lado y daban vuelta. ¿Te acuerdas de este Chevol Blas? Ajá. Es como era de exagerado en sus movimientos. No, bueno, no, creo, pero sí, de por sí que tenía cara de señor, así de, pues de señor, así cejón, Ya de como unos 40 años se feo, veía. así, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Como que Cara tenía dura, ¿no? esto. Ese. Lo chido empezó, yo creo que en segundo, ¿no? Porque ya conocías a tu gente, a tus compañeros, llegaban de repente compañeros nuevos, llegaban otros más grandes que de 17, 18 años, creo que me acuerdo que tenía uno de 18 años, en segundo de secundaria, no sé por qué lo permitían, pero bueno. Y en esa época, ya de segundo año, ya todos recordarán los famosos emos, ¿no? Sí, Los sí, famosos, era, a ver era, si, era a sus ver si le puedes tiempos, poner aquí güey. una Sí, imagen, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, en ese tiempo ya era como que una moda que empezó a extenderse, no nada más en las escuelas, sino yo creo que pues, en todo el país, porque fue como que su época, ¿no? Esa moda la absorbió toda la gente, ¿no? Entonces, yo cuando empecé a ver esto, los que eran de ese pueblo donde estaba la escuela, la mayoría de ellos absorbieron esa vestimenta y esa forma de peinarse. Creo que en tu salón más, porque en el mío casi no, es que te digo que Tu salón era aburrido, eran los lo de que la... es que lo que creo que sí, güey, que creo que sí, el promedio en este caso, sí Ajá, creo que tenía que sí ver, güey. afecta. Ya a ustedes les tocó porque pues ya dijeron a ver dónde No, los y el D era el más acomodan, ¿no? desastroso. Ajá, fíjate, todo faltaba el D, ¿no? Que era el más, Sí, el último. porque, y pues resultaba ser que ese grupito, parte de ese grupito de los emos, eran de este tipo de personas, que eran buenas grafiteando, eran buenas oyendo rolas, arreglándose, lo que tú quieras, Pero para el estudio pero la nomás neta para el nada. estudio no. Y eran, es que hagan de cuenta que al menos en mi salón habían, ya saben que aparte están los populares, ¿no? Del salón, ¿no? Que les Sí, llama, sí, bueno, sí, ese término es más de Estados Unidos, no, pero sí lo manejan, pero, güey, lo pero, manejan. pero hay gente que es más popular, ¿no? Desde la primaria. Pero aquí había dos divisiones, los populares sanos y los populares que más les valía gorra en la Sí, los escuela. más desmadrosos, ¿no? Entonces, en primer año nosotros, pues yo creo que pues a lo que íbamos, habremos pasado, no sé, un 8.5, 8 y algo, Sí, nuestro porque también la promedio. neta sí que dijera, puta, ¿cómo le? No, pues no. Pero más o menos, El ¿no? Nos problema fue defendíamos. en segundo que empezó a entrar este cotorreo. Al menos yo me fui más por el cotorreo, ¿no? Me empezó a gustar el graffiti, me empezó a gustar la moda esta emo, y pues ya, o sea, sin saber, ¿no? O sea, es a veces el ridículo que hace uno, ¿no? Bueno, o hacíamos nosotros en esa época que, nada más porque veías cómo se veía, que se veía dos, tres chido, ya ibas y lo imitabas, ¿no? Y en este caso yo fui así, porque de repente ya veías a la bolita vestidos de negro, que algunos todavía se pintaban y creo que ni les decían nada, Sí, hombres, es que esta escuela no tenía, o sea, sí tenía reglas, pero pero no no, eran tan no tan estrictos. estrictos. Porque incluso yo llegué a ver a vatos así con aretes, no, no racadas ni, no, ni mucho Un menos, ¿no? aretito, ¿no? Pero un aretito de piedrita y no había problema, o sea, andaban como si nada. Aunque de repente se ponían especiales, pero duraba 15 días y después ya posabas como si nada, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, pues de repente me empecé a juntar con esta gente, me empezó a gustar el cotorreo y pues ya no me enfoqué mucho en la escuela. Pero bueno, hablamos de esta época, ¿no? Que empezaba a sonar Panda, ¿no? Que todo el mundo sonaban en sus celulares, ¿no? Puras rolitas de Panda, empezaban a salir los videos estos de, no sé por qué, mata un Nemo, algo así, ¿no? O algo así. Ajá, sí, sí, es que Bueno, había, es lo que les digo, que estos videos, primeros quién sabe videos que dónde salieron salían, del no internet, sé quién los descargaba, ¿no? que era algo como difícil, y era algo bien chido, o sea, era algo como escondido, pero a la vez, bueno, o más bien, ¿cómo explicarlo? Casi nadie conocía este tipo de videos, porque pues nadie conocía el internet mucho,
Entonces, cuando llegabas a ver videos, había uno que, Bueno, sí, igual y omitimos esos, ajá, ¿no? sí, sí, Esos es que temas, iba a ¿no? decir el nombre del video, pero bueno, decían algo del emo, ¿no? Que no sé qué le habían hecho. En fin, Entonces, salió esa o época, sea, que vamos ¿no? a que iba más o menos acorde, ¿no? Con todo. Ajá, y Música, videos de internet y cómo se vestían en ese eran tiempo. esos tiempos, ¿no? Y pues ya saben, ¿no? Ya todos eran emos en la escuela, todos medio se rapaban así y se dejaban su flequito. Ahí voy yo también, ¿no? A peinarme así. Yo creo que también era lo estético. Es que no sé. Yo creo que aquí son como opiniones divididas. No todos, pero no sé por qué. Vamos a suponer en un salón de un 100%, yo creo que a un 70, güey, le llamaba la atención. Y muy pocos, ¿eso qué, No les güey, no? gustaba, ¿no? Te das cuenta, bueno, por ejemplo, en mi salón, güey, pues era de, no todo, o sea, una mínima parte, ¿no? Bueno, de hecho, fíjate que en el mío casi no había, pero termina lo tuyo, porque no nos vamos a hacer bolas, nos vamos a... No, pues sí, pues estuvo esa racha, ¿no? De los famosos emos. Y pues bueno, todos andábamos ahí, pues creo que era una etapa, incluso no sé si en toda esa época, todas las escuelas, pero al menos en la nuestra, ya saben, ¿no? En cada época tienen sus cosas, pero en ese tiempo también se empezaron a salir los morrales de Micoclub, ¿no te acuerdas? Sí, estos morales de mezclilla, ¿no? Ajá, Es que entonces todo eso tenía que ver, ¿no, güey? era parte de la época, ¿no? Tu morral, nada más así, Lo que dicen ahorita, tu outfit. ajá. Tu outfit era tu uniforme, Tu peinado loco, tu se podría peinado así, decir, disque de emo, como quisieras. tu morral así, era uno así, rectangular, que se abría nada más así, con un cierre, ¿no? Pero Metías cómo tus se veían cosas, de chidas. Yo, de hecho, bueno, ahorita no ya sabría no las decirte si venden. no, bueno, o sea, no, no te diría que sigan gustando, ¿no? Pero sí, como que todos querían esas Todos tenían mochilas. esas mochilas, todos se peinaban de emo, todos oían Panda, y también una de las cosas que era muy popular, empezaron a salir las sudaderas de Panda, cierto modelo de sudadera, que todos tenían Panda, siempre tenían Panda. Blink 182, música de esa época que iba conforme a la moda emo y que toda Sí, iban caminados, la se escuela supone, lo supuestamente. aplicaba, ¿no? Y pues fue así como que sí, un gusto que le tomamos en aquel momento. Güey, por ejemplo, ya en este caso en segundo, eh, sí, cuando llegaba a ver tardeadas, otra, bueno, ahorita ya entramos, pero vamos así un comentario que ves que empezabas a reconocer, güey, esta vestimenta porque, y a mí, yo, bueno, yo siempre quise y no fue posible, ¿no? Yo siempre quise tener hablamos de esto, ¿no? De que te llama la atención, de que dices, no, o sea, se ve chido, o sea, a lo mejor de que toda tu vida te vestiste acorde, como te dijo, Como pues te decía papá y tu papá, mamá, güey, ¿no? ¿no? De que acá, pues Ponte depende esto, de cada ¿no? quien, ¿no? A lo mejor unos pura ropa de vestir o playeritas así bien formalitas de colores, incluso hasta con dibujitos. Pero bueno, esta moda se puede decir porque fue una moda por un tiempo. Veías a los moros, a las chavas, güey, con estas sudaderas de cuadritos, güey, que como, Ah, a mí la ya, neta, güey, cómo sí me es cierto. gustaban, güey, nunca tuve, ni hasta la fecha las he llegado a No, y hasta buscar los y no, tenis tenis estos Vans, porque eran en ese Vans entonces no había clones, como ahorita casi eso ni existía. Ahí era el que tuviera lana, pues sí traía sus Vans, traía de cuadritos, ¿no? los de cuadrito por lo regular, cómo se ven de bonitos esos tenis. Sudaderas de cuadritos o las rayadas que ocupaban O los aparte, güey, emos. había otra de calaveras, pero toda pertenecía a lo mismo. No sé si Bueno, las sí, llegaron a ver. Déjame ver si los llego a encontrar todo esto, porque a lo mejor ya no se acuerdan, a lo mejor sí, pero para que más o menos nos vayan entendiendo, voy a tratar de ir poniendo todo eso ahí. eran esas épocas, ¿no? Bien raras, ¿no? Ajá. Entonces, sí, como que te sentías bien atraído, bueno, te llamaba la Te atención, absorbía, ¿no? ¿no? Sí, sí. Es que, bueno, eras joven, 12, 13 años y ves que todo lo viste y pues tú quieres verte igual, ¿no? O sea, es Porque pues es algo nuevo que algo ves. natural de alguien que todavía no tiene como que sus propios gustos, ¿no? Su propia pertenencia a algo, ¿no? Entonces, en ese caso, pues así fue Bueno, pero en ya esa como época. quieras o no, todo eso empieza a influir a la larga, güey. Claro, todo influye. Yo creo que sí, yo creo, bueno, al menos, bueno, no sé más adelante, ¿no? Obviamente yo creo que sí, pero les comentamos la vez pasada que nada más estuvimos hasta la secundaria y la verdad ya ni la terminamos, ¿no?
nada más cursamos segundo de secundaria y ya no fuimos, pero lo que les comentaba yo al principio, creo que todo lo que ves, si no tienes, si no te aplacas, yo creo que en esta etapa, yo creo que de secundaria y bachiller, yo creo que ya se forma tu carácter, ¿no? Y si se te pegó alguna mala maña, pues yo creo que ya como que se va quedando, ¿no? No sé, ¿no? Porque así se veía, ¿no? Chavos, les digo, de 18 años, ¿no? Y que todavía no podían pasar la secundaria, ¿no? Como que absorbidos por las modas de aquella época. Pues no sé, ¿no? O sea, creo que cada quien, como iba su comportamiento, yo creo que era como se iba comportando más adelante, ¿no? Y claro, ¿no? A lo mejor la vida ya después te pone otras circunstancias, pero pues sí, era esa forma en la que como que te ibas formando, ibas conociendo el mundo, ¿no? Prácticamente. Sí, pues sí, ya bueno, por lo menos en el mío, no había casi así de esto, de toda esta onda, porque es como te digo, creo que si bueno, ya sí, a lo mejor como lo piensa uno ya ahorita, te das cuenta que lo que era C y D sí eran más de desmadre, o sea, tú te dabas cuenta porque había más, pues más reportados, los veías ahí haciendo cualquier cosa de castigo. Pues sí, ya en yo, bueno, en esas temporadas, una de las temporadas yo creo que un poquito, eran emocionantes, aparte de las tareas, todo eso. Bueno, nuestra escuela se manejaba así, todo el año, empezaba el año y te daban 1000 puntos. Todo, bueno, eran imaginarios, ¿no? Porque no es como que ahí te los dieron, ¿no? Pero tú entrabas y toda la población de escuela tenía 1000 puntos. Entonces esos 1000 puntos se iba a ver en todo el año cuántos puntos te quitaban los maestros por mala conducta, faltas, lo que sea, ¿no? Y esos puntos tú los tenías que recuperar para que cada profesor de cada materia te diera una firma que era la liberación de materias, ¿no? Y bueno, si eras una persona, pues que, bueno, era aplicado, ¿no? De hecho, había personas que ni siquiera debían puntos, ¿no? Porque eran muy estudiosos, Muy nada de rectos, meterse ¿no? en problemas, ¿no? Entonces no había problema, pero en mi salón, como todo el salón casi, más de medio salón, tenían que recuperar esos puntos y en esa escuela, no sé ahorita cómo sea, pero en esa escuela te ponían a trabajar, pero a trabajar lo que es trabajar para recuperar esos puntos. Esto con la intención, pues sí, ¿no? De darte una disciplina, creo yo, y bueno, pues hacerlo, porque ya eras un hombre, bueno, ibas creciéndote como un hombre, ¿no? O sea, ya no eras un niño, ¿no? Eras Un joven. un preadolescente, ¿cómo se puede decir? Y pues sí, ya te enseñaban que si te portabas mal tenías que pagar algo, ¿no? O sea, tenías que hacer algo para compensarlo, ¿no? Para que ya después ya no estuvieras haciendo lo mismo. Entonces, al final de año te ponían a hacer muchas cosas, este, ya saben, como todo fin de año, ¿no? Todas las escuelas, ¿no? Si las mamás en las primarias van y pintan las bancas, las lijan, Sí, aquí ya lo limpian hacías tú. vidrios, no, aquí lo hacían, los que menos debían, en mi salón, los que menos debían eran adentro. Uno le toca lavar todo el piso, otro le toca barrer todo el Algo más piso, simple, otro ¿no? Como el le interior toca pintar una del barda. salón. Ajá, entonces, como éramos mucha gente, a uno le toca una barda, a otro le toca otra barda y así, ¿no? Cuatro personas para barras, para pintar, otros cuatro para despintar y así, ¿no? Lavar vidrios, lo que sea, ¿no? Y eso sí, cada quien lijaba su banca y cada quien la barnizaba y la dejaba Sí, te forrada daban porque cuando tú entrabas, te daban tu banca, en ese tiempo eran puras paletas, de las de paletas, banquitas individuales, y te la daban forrada, entonces tú la tienes que regresar igual de forrada, porque pues ya después yo tenía todo ahí todo rayado, porque a mí como de por sí me gustó el dibujo, me ponía yo a rayar mi banca, ¿no? Y pues la mayoría. tenías que regresarla bonita, ¿no? Porque era así como te la habían entregado, ¿no? Entonces ya después, bueno, los pasos era emocionante, ¿no? Ya a los que debían más puntos los mandaban a unos espacios por ahí de la escuela donde había pasto. Entonces de repente había un espacio que le hacía falta pasto Era y a una cancha, nosotros, güey. ajá, era una cancha que después decían, pues vamos a meterle pasto para que se vea más bonito, ¿no? O que Sí, se pueda ocupar para algo más. Entonces todos los más, ¿no? Los que se tenían acá más fuertes, ¿no? Y acá, sí, sí, cada sí. quien iba con su pala, iba con su pico, sus carretillas y ya. En ese tiempo de fin de año no había clases, ibas a recuperar puntos. Sí, sí, sí. Entonces era creo que una semana para recuperar todos los puntos que te hubieran quitado, ¿no?
yo ya debía yo todos, de hecho yo trabajaba más que los demás, unos debían que 100, que 200, que 500, ¿no? Y rápido les daban sus firmas, ¿no? Pero en este caso, pues te tenían registrado, no, pues tú debes 2000 puntos, se va a ver cómo te lo hago, pero hazme esto y te absorbo 100 puntos, ¿no? O 50 puntos y así, ¿no? Dependiendo de lo que hicieras. Entonces cada mes te ponía a hacer, ponte a hacer esto, ¿no? Todo era pagarlo con trabajo, ¿no? A beneficio de la escuela, porque tenía, en lugar de que fueran tus mamás a hacerlo, o tus papás, lo hacíamos ya nosotros, porque ya eran señoritas, como les llamaban a las chavitas, y jóvenes, ¿no? A nosotros Sí, los sí, hombres, sí. ¿no? Entonces, esa era como que la disciplina. Entonces nos íbamos así a los espacios de la callecita, bueno, como era un pueblo, pues eran como tipo barranquitas, chiquitas, ¿no? No van a creer que grandes, ¿no? Es que Pero no no había barrancas nada. de estas feas, no, no, o sea, eran como Eran unos zanjas, ¿no? zanjas, pero con mucho pasto, o sea, bien Así chido, de verde, hecho. ¿no? Pues ya saben, ¿no? Precisamente ahorita que ya casi vienen las salidas de escuela, Pues yo creo es que en por estos estas meses, fechas, en sí, estas sí, por fechas, esto. que hay mucho pasto, hay mucha hierba, ¿no? Entonces íbamos y a quitar cuadros de pasto, ¿no? Y en carretillas no íbamos formando, y ya otros se los llevaban y ponían a las chavas más cotorreras, más que ya sea que fueran desobedientes o rebeldes, lo que sea, a ellas las ponían o sea, lo más pesado era para los que eran más mala onda, ¿no? O más cotorreros en la escuela, ¿no? Entonces los hombres cortaban el pasto y las mujeres venían poniendo el pasto, lo venían plantando, ¿no? Y así era, ¿no? Como que esa forma. Pero pues a nosotros nos gustaba porque ya no ibas a estudiar, ¿no? Ibas nada más a Sí, de pasar hecho, el la mayoría tiempo, ya. ya nada más ibas a cotorrear, ¿no? Y pues sí, era una temporada chida, al menos a mí me gustaba, ¿no? Pues me gustaba ir a trabajar, ¿no? Gratis, pero me gustaba, ¿no? Y era esa forma en la que los maestros te daban sus firmas, ¿no? Porque al final de cuentas, no sé, de 15 materias, un decir, todas esas firmas las tenías que tener liberadas para que te dieran, ¿qué te daban? O nada más te liberaban las firmas. Pues sí, era como un requisito para que pues, fueras Tenías que, limpio. tenías que presentarlo Más que para nada lo que no hacían, debieras pues, nada. lo hacían pues para tener también la escuela, pues ahora sí No, que y darle su disciplina mantenimiento. y que no lo hicieran los papás, pues lo hiciéramos nosotros, ¿no? No es ahorita como sea, pero en aquella época era así. Y pues estaba chido, ¿no? Al menos sí, a mí sí me gustó esa temporada, ¿no? Te ponían a juntar basura, a barrer los patios, a lavar los baños, a escombrar las jardineras, No, los baños no. ¿no? No, porque Ah, ves que no, estaba el sí, conserje, sí no, estaba el eso no, eso conserje. sí no. Este, No, escombrar las jardineras, bueno, yo lo hacía, ajá, sí, sí, sí. a sacar todas las hojas secas de los árboles, recogerlas, etcétera, dejarlas limpias, pintar los salones, y así, muchas cosas, ¿no? Y esa fue bueno, al menos la época de la escuela, ¿no? Ibas a estudiar, o sea, estaba involucrado todo, ¿no? Si no te portabas bien, pues esas eran las consecuencias, porque el que se portaba bien, rápido recuperaba sus 100 puntos o 50 puntos o 10 puntos y de hecho ya no Ajá, sí, iban. de hecho, eso ya no iban. A ellos les iba bien porque pues nosotros todos trabajando y ellos no, ellos se quedaban en sus casas, ¿no? Y pues sí, estuvo buena esa temporada, ¿no? Sí, yo te recordé que eso, bueno, eso se nos pasó a decirlo al inicio, que incluso para entrar a la escuela, ¿no te acuerdas que no había portón, era una reja igual? Ujú. Y en lugar de que tú pasaras normal, siempre estaba la prefecta, me parece, y tenías siempre que andar cargando una libreta blanca que vendría siendo tu pase, tu identificación, todo. Entonces, esta libreta era de estas pequeñitas, no sé ni cómo se llaman, creo que se llama italiano, ¿cómo se llama este cuaderno? Era tu Eh, boleto de entrada, ¿no? Si no la tenías, te estaba forrada de regresaban blanco, papel lustre blanco, y ahí era una libreta específica para para reportes. reportes, que a lo mejor te peleaste o que no quisiste hacer las cosas o cosas así. Y te quitaban la mochila, Ajá, para que porque fuera tú tu hicieras algo, papá. Bueno, espérame, espérame. ajá, O sea, vamos a suponer que te portabas mal en el salón, que ya hiciste desmadrito. Cada salón pues tenía un jefe o jefa de grupo, ¿no? Pues así se manejaba. Entonces el jefe de grupo pues era el encargado de todos, ¿no? Y ya el que fuera, pues ahí hiciera lo que hiciera, si se portaba mal, mandaba a traer a la prefecta, o te llevaba, no recuerdo, y ya la prefecta llegaba y te ponía un reporte, que era un reporte, pues era un recado, ¿no? mandaban a traer a Un los papás. recado, dependiendo de lo que hicieras, que fueran y lo sellaban y te quitaban la mochila. Pues ahí, ¿qué hacías?
Llegar sin mochila a tu Llegaba casa, sin mochila y pues tenías que pues decirle ni a mamá, modo me quitaron la mochila, decir tienes la que ir, neta, ¿no? ¿no? Que me Era el quitaron. gancho. No, nada de que, como en la primaria, que te dicen, ah, ni le dije, ¿no? Y ni tu mamá ni Ajá, enterada, no, no, aquí te quitaban la mochila y tu mamá tiene que venir por la mochila, ¿no? Y tenías que ir. sí, y pues ahora sí que de ahí no te escapabas, ¿no? Sí. Entonces, ajá, era esto, y cuidadito también si se te llegaba a olvidar la libreta, güey. No te dejaban pasar, No, y es que también te revisaban que llevaras la puesta la corbata, bien fajado. sí, Bueno, sí, relativamente, pues que vayas bien, bien presentable, ¿no? presentable, A ¿no? las Bien niñas o portado, las chavas, sin flecos, sin sin fleco, maquillaje, según. con su valerina blanca, Ajá, que aquí que te corbata, recoge el cabello. corbata, pues normal, ¿no? O sea, lo que es, Sin uñas supuestamente sí, sin pintadas. maquillaje, sin uñas pintadas, uñas cortas, o sea, presentar lo que era, ¿no? Pues sí, obviamente. Y es que tenían esto, no sé la verdad si en las secundarias normales, se puede decir las normales, ¿no? Manejen esto porque supone que esta era una técnica, se supone que eh, era mejor, ¿no? Tenía un cierto reglamento, por eso era técnica, porque a lo mejor te querían formar, pues así como ya les explicamos, ¿no? Muy diferente. No, bueno, yo desconozco si en las normales hacían O lo en las mismo, pero no creo telesecundarias, ¿no? porque, por ejemplo, con los compas, a mí nosotros nunca nos dijeron que hicieran eso. Acá sí, ¿no? Entonces, pues bueno, ya después de ahí, pues se viene, pues sí, una temporada donde, como dicen, pues a lo mejor ya te gusta más el cotorreo y pues sí, ya nada más te la pasas, pues ya realmente, pues pasándola bien nada más porque no estás en tu casa, más que nada porque estás, eh, pues con los amigos, ¿no? No, Ya, y aparte no te acuerdas que en ese tiempo, o sea, aparte de que era, ya no, bueno, al menos para nosotros era cotorrear, cuando estabas recuperando puntos había días que ya salías temprano, temprano a las 12 del día. Entonces luego, pues ya de repente nos juntábamos la bolita y no te acuerdas que nos veníamos sí, caminando. sí, sí, es otra parte. Era temprano. Bueno, antes de eso, güey, que bueno, igual, yo por ejemplo en primero, que de hecho se me pasó, es que ahorita ya como que te vas acordando, ¿no? En primero, a mí me tocó, pues mi asesor, todo lo que les comentamos, y mi horario, te daban un horario, ¿no? Que era fijo, de lunes, tal materias a tal horario. Yo la verdad es que nunca me tocó el horario más tarde que había para salir era a las 3:30, ¿no? Que Ujú. era el más, puta, el más pesado. Y yo, en primero, el más tarde que salí fue a la 1:40. No, un Más día, temprano, ¿no? 2:40. 2:40, Ah, no te ajá, acuerdas. sí. Bueno, para mí fue el más. Y entrando, justamente, teníamos un, no me acuerdo si fue en primero o fue en segundo, que el lunes salíamos a las 12:10, güey. A las 12:10, o sea, nada más entrabas lo que era de mañana a las 11, que era el receso, y de receso te tocaba una clase, y ya fuga, 12:10 del día, ¿no? Porque pues es mediodía. Y, o sea, todos adentro, ¿no? Creo éramos el único salón que salíamos, a mí me tocó esa. Y esto que mencionas que nos juntábamos una bolita, ¿no? Pues dependiendo de los que fueran, y teníamos ahí, pues una amiga, ¿no? Que ahí hablaba con nosotros, pero bueno, esta chava siempre llevaba dinero, era como de las que acá portaban, ¿no? O le daban Nos mucho daban. para gastar, y me acuerdo que, es que eran otros tiempos, imagínense esto, saliendo 12 días de la escuela, es un pueblo todavía, bueno, y más en esos tiempos, que ahorita ya está un poquito más, con más poblado, Poblado. más casas, ¿no? Pero en este entonces, mucho campo, no hacía abierto, nada, había puestitos si acaso enfrente, y siempre nos íbamos caminando ¿qué te gusta? Unos 50 metros arriba, estaba un Ujú. árbol grande que ahí por lo regular la mayoría tomaba su camión, porque el camión bajaba, justamente la carretera pasaba enfrente de la Exactamente, escuela, estaba enfrente de la escuela, la carretera. y había una combi, de estas chiquitas, que, bueno, era llamada, tenía un nombre, ¿no? Un nombre que le decían décima, no sé por qué, no sé, ¿no? Y luego bajaba, pero bueno, este transporte no tenía como que mucha ruta, o sea, no estaba tan amplia, llegaba a cierta distancia, que era precisamente donde nosotros Y bajábamos, se regresaba, ¿no? y ya de ahí se volvía a regresar para el pueblo, porque el pueblo está como que en lo alto, y nosotros estamos así como que Aproximadamente está 8 yéndote como para el kilómetros, ¿no? centro, más o menos unos 8 kilómetros de distancia. Nosotros estamos más como para el centro, y esta escuela era, pues,
Ya para orillas, pues para ¿no? otra, para un Yéndote municipio. para los municipios de arriba. Entonces, una vez me acuerdo, bueno, me acuerdo varias veces, pero pasamos una tiendita que está al lado de la escuela y pasábamos a comprar y nos cooperábamos. Pues ahí, ¿cuánto podrías llevar? 10 pesos, pero en ese entonces, valían mucho el dinero, ¿no? Todavía. Entonces no me acuerdo cuánto pagábamos como 30 pesos por todos y nos traíamos siempre un refresco grande y palomitas, y frituras, ¿no? O sea, unas bolsas grandes de fritos o así. Y ya veníamos, cargando y había dos transportes, el regular, ¿no? Que era el camión grande que levantaba a toda la gente. Era como que el El oficial, ¿no? Que subía allá. Las otras combis que eran como que... Como más, ¿cómo se diría? Más eran como genéricas, ¿no? Como piratonas, ajá, ¿no? como piratonas genéricas que iban al mismo destino, Se pero robaban no, el pasaje. ajá, pero no por eso, como no era tan conocida, no tenía esta misma distancia. Entonces, me acuerdo que ese día le hicimos la parada y iba vacía, pues eran las 12 del día, No había iba pasaje. vacía y le decimos, ¿cuánto nos cobra X lugar, ¿no? Donde nosotros llegábamos, precisamente todos bajábamos en esa parada y unos que otros bajaban antes. Y dice, ¿cuántos son? No, pues éramos como 5 o 6, me parece. Y en ese entonces nos dice, pues denme su pasaje cada quien, dice, y ya no levanto a nadie. Y dice, y vámonos. Y todos, ¿cómo ven? No, pues sí. Y agarramos y nos subimos toda la combi para los 5, ¿no? Cotorreando dentro, ¿no? Y allá, ahí veníamos sirviendo el refresco. Todo ese día se nos regó ahí en la combi, hicimos un desmadre ahí en el pisito. Y ya, pues a buena hora, ¿qué les gusta? Muy tarde, a la 1 ya estabas, bueno, a lo mejor una y media, cuarto, ¿no? 1:30 bueno, ahí por donde vivas, pues. Entonces, bueno, en mi caso fue ese horario, pues creo que estuvo bien chido porque pues estaba bien relax los lunes. Ya de ahí les digo, creo miércoles o jueves, creo jueves, era cuando yo salía a las 2:40, que era el intermedio, ¿no? De los horarios entre los más tardes. Entonces, a ti sí te tocaron, creo, puros de 2:40, ¿no? El más temprano que me tocaba era... ¿una qué? ¿Cuál era? ¿Una 10, creo, no? Creo una 10. Una 10 de la tarde era la más temprana, Como la el de día más primaria, ¿no? temprano. Pero fíjense, cómo es que creo que sí tenía que ver los grados, porque a los A, que yo sepa, nadie salía tan tarde. O sí, pero un día a la semana, Y güey. los del D eran los que salían hasta 3 Hasta y 3:30, es lo que te digo, que sí Sí, es tenía mucho que cierto. ver los grados. Obviamente, pues tiene Promedios, lógica, ¿no? los promedios que llegas a Tiene sacar. lógica, ¿no? Pero, o sea, yo lo siento por ustedes que los pasaron para los otros salones. Creo que teníamos 2 o 3 días de 2:40, que fue lo más tarde que nosotros salíamos, que ya era bien tarde. El día más temprano me parece que eran los martes, porque creo que el lunes salía yo 2:40 empezando la semana. Fíjate, el Entonces tú lunes te ibas y yo me quedaba yo todavía un buen rato, ¿no? Y los martes, creo que ya salía yo 1:10. Luego, pues ya ni me acuerdo de mi horario, ¿no? Pero eran muy pues variadas, hablamos ¿no? hace como unos 17 17 años, ¿no? O sea, ya ¿no? estamos Estamos lejos. rucones. Entonces, bueno, así era en ese tiempo, ¿no? O sea, era muy, muy variada la hora, pero pues ya... bueno, retoma lo que nos veníamos caminando. ¿De qué? De allá de la escuela. Bueno, igual, ¿no? Ya después, igual, es que cuenta, bueno, hagan de cuenta que como pues ya vas con más tiempo, ya sabes las mañas que hay, ya sabes todo lo que hace, ¿no? Cada quien. Bueno, o sea, creo que no eran muchos los que iban caminando, ¿no? Pero cierta cantidad, con tal de ir cotorreando, con tal de que pues vas con la bandita y vas a ir cotorreando, optábamos por eso de irnos caminando, pero ¿cuántos kilómetros dijiste que son? Más que nada, era para venir cotorreando. Por eso. 8 kilómetros, era el kilómetro 8. Pasando el kilómetro 8, luego, como a 200 metros estaba la escuela, porque siempre te iba marcando en carretera los kilómetros. Es que les digo que ahí donde estaba la escuela era puro campo, no había otra cosa, sí había casas. Era una que otra. Estaba habitado de casas, pero era puro campo por lo regular. Entonces, toda la escuela estaba rodeada por puro campo, no había nada, no había casas. La mera escuela no. Sí, no, de nada hecho, más alrededores no frente había y hasta eso era puro terreno. O sea, por eso es que les damos este contexto de que era un poquito más liberal allá, se puede decir, por la zona. Era como que una zona rural. Y pues, cotorreando, ¿no? Nos veníamos 10 personas, 10 chavillos, entre morritos y morritas. Nos veníamos caminando, cotorreando. Veníamos jugando disque fútbol ahí sobre la carretera.
ya nada más a las vivas que no llegara un carro y nos aventara, Sí, ¿no? pero yo creo que Era peligroso, ya ¿no? lo piensas a estas alturas. Luego así lo platicamos, oye, ¿cómo es que nos venimos caminando? O sea, imagínate, los papás pensando que estás, a lo mejor todavía vas a salir tarde, qué sé yo, y con tal a lo mejor de venir echando cotorreo, te venías, y es que dejen de eso, que deja la distancia, que estaba bien lejos, no había, estaba todo bien sólido. Me Habían acuerdo tramos que que no había nada. me acuerdo que todavía cuando crecían las milpas, ciertas veces que me tocó yo con los de mi salón, veníamos poniendo cuidado de que no vinieran los maestros en sus carros, güey. Entonces, Porque te regañaban, aquí ¿no? veía, o los, como ya conocemos los carros, aquí veían y los maestros y más, Te metías a las sobre milpas, las ¿no? milpas, te metías hacia el fondo, y me acuerdo que una vez sí, nos vieron de lejos, no vieron quiénes, pero pues nos vieron, ¿no? Pues obviamente que éramos alumnos, y pues bueno, imagina esta Se imagen, ¿no? aventaron a la milpa, Me ¿no? imagino esta escena, ¿no? Que nos habrán visto que a correr y que nos aventamos a las micas porque pues les sacábamos que nos fueran a reportar o algo, ¿no? Y sí, estábamos, pues no, que les gusta, unos 2 metros adentro ya, desde la carretera para adentro Ya de no las se micas. veía, ¿no? No, sí se veía, y me acuerdo que iba sola con otro maestro, no me acuerdo cuál, era la prefecta, la de la prefecta, y se dio cuenta y se paró y nos empezó a gritar, ¿no? ¿Qué hacen ustedes aquí? Algo así, ¿no? Pues obviamente regañándonos que por qué, ¿no? Y nadie salió porque decía, a ver, salgan. Nadie, Nadie. carnal, nadie, éramos que como 5 o 6. No, desde güey, me voy a salir, ¿no? Y ya como vio que nadie salió, pues ya que se va, yo creo que también, pues pobre señora, ya de haber dicho, estos chamacos piensan que son, pero bueno, igual eran otros tiempos, no estaba tan gacho, ¿no? Entonces, sí, y ya, bueno, te ibas caminando, pero o sea, lo que me voy que todo sólido, incluso había veces que, pues todavía morrillo, ibas hasta contando historias de terror y como se prestaba, ¿no? Como este ambiente o luego de que, es que se escuchaban cosas, ¿no? Cuando íbamos caminando, será de que pues vienes Ya hablando, nomás veías ahí viendo qué sacar, ¿no? Para emocionarte. había un cierto tramo que como 3 veces que, no sé si ibas tú, creo que sí, no me acuerdo, porque pues ves que a veces nos íbamos también con ustedes, nos juntábamos los dos con nuestros, o sea, Su bolita amigos, con la mía. ajá, y nos íbamos, y no te acuerdas que había uno donde va todo recto, Ujú. que no había nada, o sea, Nada, igual, o sea, les digo, nada. no había casi nada, Es que era un imagínense que era tramo, una carretera federal, ida y vuelta nada más, un 2 carril de ida carriles, y uno de regreso. pero nada de casas, Puro campo a los puro lados, campo, puro campo, no había otra cosa. y veníamos siempre en esa distancia, se escuchaban así a lo lejos, pues como música, pero como tamborcitos, no sé si te No acuerdas, me acuerdo. que eran 3, se escuchaban voces, se escuchaban perros y luego tambores, güey. Entonces todos, pues, y hasta incluso te ponías como nervioso porque con el miedo de que qué habrá ya, ¿no? Y estábamos así, no, es que ahí creo espantan y no sé qué, ¿no? Y ya como que pero la cuestión es que era un tramo de recta, puta, como, pues no sé, ¿qué te gusta? A lo mejor Eran como como 2 kilómetros, ¿no? no tanto, como un No, eran kilómetro, como 2 kilómetros. kilómetro y medio, por ahí así, pero de pura recta donde no hay nada. Y como pues era un municipio, también no había como que muchos carros que subieran, de hecho esa carretera siempre estaba sola, pero pues Era muy bueno, poca a lo mejor no mides esos peligros que hay cuando estás, y más que nada porque pues vas a comprar, lo que pasa que también sabes que me acordé que una vez creo, los maestros tenían este miedo porque no te recuerdas que una vez en una ceremonia dijeron que hubo un accidente, generaciones no sé cuántas atrás, que creo pidieron, porque también había vatos que pedían ray pedían ray, también, no, a ray, ¿cómo les dicen? desconocidos. Sí, había veces que Sí, les sí. pedían raid a camionetas o a Ahí sí, coches, para que vean, nunca nos aventamos. no, A ahí mí sí me no, tocó que mis compañeros se iban, ajá, subían a 5 o 6 y se iban. había coches, particulares que subían alumnos, ¿no? Pero bueno, que yo sepa nunca hubo bronca, pero pues sí, como que era más riesgoso. Pero, o sea, Pero lo que voy imagínate, ¿no? es que estos maestros decían que hubo un accidente, ¿por qué? Porque pidieron raid, como les dice, y se subieron en una camioneta de batea y un morro se sentó en la pata, ¿ves? Ya sabes, Pues se y en cae. un tope, en una curva creo se cae y dicen que pues ahí le pasó algo, que se pegó mal en la cabeza y que ahí. Entonces por eso tenían este llamado de atención, Sí, pues de que más que cierto. nada deja que a lo mejor
deja que le andes pidiendo red a cualquiera, sino que pues te fuera a pasar algo, que te fueran a hacer algo, ¿no? No, pues tiene que ver todo, ¿no? Yo creo que todo, entonces, o sea, no decimos que muy seguido lo hicimos, pero sí éramos varios. También no, les digo, no era como que se vinieran todos nada más, ¿no? Incluso había veces que hasta luego ya te cansabas y hasta ya agarrabas Ya el mejor camión, agarrabas el ya casi camión. llegando, Sí. y bueno, ya ahí Porque ya cada pasaban, quien. el transporte iba pasando, ¿no? Pasaba y Sí, sí, pasaba y pasaba, pasaba, pero ¿no? como les digo, o sea, no era muy continuo, ¿no? Sino Pasaba que sí tardaba aproximadamente cada media hora, cada 40 como 15, minutos. como ¿Cómo cada media hora, 20, no, media 20, hora. media hora. Ajá. Entonces sí, la carretera pues bien sólida, ¿no? Entonces, estas eran las veces que pues nos veníamos y pues bueno, ya una vez ya saliendo del municipio, ya donde pues hay ciertas áreas donde ya te vienes acercando ya lo más poblado, Sí, pues ya le dices, ya la armamos y nos veníamos metiendo todavía en unos ciertos como, pues sí, o más municipios que están pegados, que ves que nos metíamos para allá. comunidades, sí. Ajá, como más pequeños y ya veníamos ahí, pero ya veníamos pues con Ya la estabas aquí en gente, tu, ya estábamos aquí por donde, cerca pues. aquí por tu barrio, ¿no? Dicen. Ajá, entonces, Pues pues sí, así más o menos era. eso no se les recomienda a nadie, ¿no? Sí, Gracias a no, Dios nunca nos pasó nada, ¿no? A nadie, nosotros que al menos en el tiempo que nosotros estuvimos, creo que era el cotorreo de esta pero pues sí, secundaria. sí era la verdad muy, pues estaba mal, ¿no? Estar eso de venirte caminando, imagínense, pues no sé, ¿no? Puede decir que es lo más relevante, ¿no? Pues sí, yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí, ya vamos como, bueno, pues creo que lo vamos a dejar hasta aquí, nos alargamos mucho. Pero pues bueno, les comentamos nuevamente que esta sección está dedicada por ahora a contar anécdotas nuestras, algunas vivencias, ¿no? Para reflexionar, ¿no? Para recordar, para reírnos, para lamentarnos también en algunas ocasiones. Más que nada el recuerdo, ¿no? Pero pues creo que entra bien porque es una plática, ¿no? Este formato no es que sea una entrevista, no es una plática, recordando en este caso que fuimos hermanos. Y bueno, pues es lo que vamos a estar haciendo. Si a ustedes les gustaría que alguna historia suya saliera aquí, digo, pues igual nos las pueden mandar, ¿no? ¿Por dónde estaría bien? Pues yo creo que, Que te lo no, manden por Insta. pues yo creo que igual y ahí nada más en un comentario, ¿no? O me lo Para pueden saber dónde empezar. me lo pueden dejar, en caso de que les interese. En Facebook ya nos encuentran como en la Mira Blogs, apenas acabo de crear la página. En la Mira Blogs me pueden mandar mensajito por ahí, en caso de que les interese. Y por supuesto que la podemos mandar, a lo mejor podría ser algún tema en específico o algo relacionado a lo que Lo que acabamos de ustedes decir. quieran contar, pero que sea entretenido, ¿no? Sí, pues ya saben que aquí estamos para contar y esperemos que a futuro pues anime, ¿no? A que no nada más ahorita sea nuestro, sino pues historias suyas, Sí, ¿no? nos Que puedan quieran empezar compartir lo aquí. que ustedes quieran y si con todo gusto aquí lo podemos compartir, porque Ujú. creo que pues los que están en nuestra edad, ¿no? Todavía, más o menos ustedes saben, ¿no? A quienes les queda y a quienes no, pero para esta gente que a lo mejor tenga estas vivencias que contar también, a ver O cómo les cualquier fue, chavillo por ahí ahorita o a lo mejor, ajá, que que ande anden ahorita, en sus tiempitos también estos sí, pues nos pueden de mandar ahora cómo es el adrenalina, cotorreo en ajá, esta de generación, que ¿no? cómo es esta onda, ¿no? Yo creo que ahorita pues puro celular, ¿no? Pero, Nosotros les estamos hablando de aproximadamente por el 2007, 2008. ajá, más o menos. Y bueno, pues sí, creo que eso fue todo, ¿no? Sí, pues, bueno, amigos, pues yo creo que aquí la dejamos. Gracias por llegar hasta este punto, los que llegaron, se les agradece de antemano. Gracias por seguir apoyando este proyecto y pues esperemos que sea de su agrado como siempre estos videos. Pues sin más queda hablar más, ya nada más les hacemos la invitación que nos sigan allá por TikTok, Instagram y Facebook, Facebook. que fue la que apenas hicimos, En la Mira en la Mira Blogs. Blogs en todos. Ahí pueden seguirnos por allá. Estamos más activos en lo que es TikTok. En Instagram, pues Pero en luego ahí se me cualquiera. va, pero ahí voy a andar. Vamos a tratar de subir estos clipsitos para que también igual y la gente que nos siga por allá, pues sea un gancho, ¿no? Para que se vengan a ver esto. Y pues bueno, pues yo me despido y pues nos estamos viendo en un siguiente video. ¿Tú algo que quieras agregar? Pues igual agradecer a la gente que nos ve y pues esperemos que les guste. Pues seguiremos subiendo más contenido y ahora que podamos salir a bloguear, pues vamos a hacerlo y pues ya saben, vamos a estar incursionando una vez en el blog, de repente aquí, entonces va a estar así, ¿no? La nueva sección. Así que bueno, pues sería todo, muchas gracias y bueno, pues creo que ya dijiste todo, hermano. Nosotros somos en la Mira Vlogs y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta pronto. Bye.